oportunidad de poder charlar un montón de cosas, porque la verdad que, bueno, sos especialista también en los flagelos, ¿no? En los consumos, por ahí, que también tienen su detalle, pero en esta cuestión, a esta altura del año, ¿no? La gente, ¿qué es lo que te manifiesta, entendiendo de que por ahí la problemática puede ser por cosas que no llega a resolver la situación del país, que está desbordado, estas cuestiones económicas? ¿Esto se ve a esta altura? ¿Uno puede demostrar o darle una posibilidad de salida o de reflexión sobre estas cuestiones que por ahí uno piensa que le pasa a uno solo y que por ahí está desbordado y termina transformándose en una enfermedad? ¿Es así, Lucas? Sí, te lo puedo decir de diferentes, digamos, de diferentes ángulos, esfera o vértices, pero te lo voy a decir como más directo a lo que aparece. Obviamente, a ver, estamos en un contexto donde hoy escucho mucha gente que, mirá, me echaron a mi papá a mi trabajo, un padre ya de 50 años para arriba, que está en un trabajo hace 20 o 30 años, Sí. y vos decís, wow, ¿no? Porque viene esa paciente con, por ejemplo, una piba de 20 años o un pibe, ¿no? Que está preocupado por ese padre o es madre que está sobrecargada de horario de trabajo. Volvemos, ¿no? A esto de que hay una demanda muy grande porque la gente no llega a fin de mes, ¿no? Claro. Entonces, y esto también repercute porque, bueno, levanta preocupación, angustia, ansiedad, aparece mucho de vuelta, ¿no? La angustia, la ansiedad. Y también aparece, yo al trabajar con adolescentes, aparece mucho la culpa de los padres, ¿no? De pensar que la demanda laboral hoy lo saca dentro del foco, si querés decir, de la problemática de sus hijos. Yo escuchaba una entrevista de un colega que le hacía a unos chicos de la plaza acá en Buenos Aires y los chicos decían, ¿no? Estos niños de 12, 13 años decía, la entrevista era, ¿qué querés que te preguntes tu papá o tu mamá hoy en día? Sí. Que cómo estoy, que qué hago. Lo que pasa es que mamá y papá se encierran en su mundo de adultos, dicen, o se encierran en su trabajo. Lo que pasa es que hoy la demanda laboral está mucho más demandante en el sentido que tenés que sobrecargar, ¿no? Por demanda que vos decís que hay laburo, sino que sobrecargar el trabajo para poder hacer un extra. Claro. Entonces, estas cosas sí aparecen. Después aparecen la gente que, Lucas, no dejo más a terapia porque no llego, ¿no? Esa es la prioridad a correrse para otro lado. Deja de ser una prioridad la salud mental. Eso también es muy singular porque también se puede analizar por qué esa persona deja de, ¿no? Claro. Y después ahí entra uno como analista y también como persona, siempre digo, ¿no? Porque nosotros somos personas más allá de ser analista, la empatía como persona es decir, bueno, estamos en este contexto, estamos en esta situación socioeconómica, ¿cómo no vamos a entender a ese paciente que está en esta situación? ¿Y qué hacemos? Flexibilizamos. ¿Y qué flexibilizamos? Y capaz que no te aumento la sesión, ¿no? Y capaz que hacemos cada 15 días. Sí. Y bueno, es porque, bueno, tenés que buscarle la forma de que ese paciente que lo necesita no te abandone una cuestión económica. Claro. Entonces, sí. Es de esa manera, uno le va encontrando y va acompañando y haciendo entender al paciente que estamos en este contexto. Bueno, es esto lo que pasa, es la realidad en sí misma. Entonces, no es que viene un exagerado, que viene una persona, no, es la realidad en sí misma. Entonces, claro, ¿cómo no vas a poder entender si estamos todos atravesados por esa realidad? Hablando de realidades, ¿no? Me das pie a esta cuestión que tiene que ver con los adolescentes y bueno, me imagino que estás, más allá de que vos vas y venís, ¿no? Estás en Buenos Aires, venís hacia Montecaseros cada vez que podés, estás al tanto de las situaciones que se han vivido últimamente, que es el índice de suicidios, ¿no? Hay una estadística, digamos, que va en crecimiento tal vez. En este análisis vos podés determinar, a ver,
¿cuál puede ser lo determinante más allá de cuestiones que tienen que ver tal vez con esto, ¿no? Que es la parte económica, por ahí el tema de la familia, que por ahí justamente no está atento y el chico reemplaza tal vez ese papá por otras cosas, que además al final termina siendo víctima de esta tecnología a veces y estar pendiente de estas cuestiones, ¿no? Que también incluimos, mirá qué amplio que es el bullying, por ejemplo, estar atento a otras cosas y que no se pueda descargar con alguna persona cercana, ¿no? Y termina sucediendo estas cosas. ¿Qué sabés, ¿no? De Monte Caseros, digamos, para llevarlo a un contexto, a una región, porque también tiene que ver contexto, ¿no? Del lugar, ¿no? Pero últimamente está pasando esto con los adolescentes. ¿Qué análisis te requiere? Primero, antes que nada, la verdad que sí, me voy a enfocar por ahí en Montecasero, como bien vos decís. Escucho mucho el bullying, obviamente, y ese bullying como si fuera un chiste, ¿no? Esto de, ay, es un chiste, no, pero bueno, los chistes tienen repercusión, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que decís en ese chiste? ¿Qué contiene ese chiste? Que ese chiste para vos capaz que no es grave, pero para el otro impacta de otra manera. Obviamente sí, eso que deja de ser un chiste, ¿hasta dónde, no? El límite que deja de ser un chiste. Sí. Sí, eso aparece un montón en Montecasero y también aparece mucho la cuestión de la frustración, el tema del ideal, ¿no? Un idealismo muy alto que las redes influyen mucho en lo que te muestran como realidad paralela a la realidad en sí. Sí, sí. Eso también se escucha un montón. La verdad que lo que tienes que hacer con el adolescente ahí es, bueno, miremos esta realidad que hoy estás vos, ¿no? Y que hay que construir esa realidad paso a paso, ¿no? Porque a veces el adolescente se apresura a dar pasos agigantados de querer pensar que mañana, te voy a decir, mañana, no sé, va a tener un auto, mañana, sí. Porque aparte también son mucho por lo superficial. Claro. Como el pensamiento se vuelve muy mercantilista, superficial, materialista. Sí. Y vos, ¿dónde queda lo que vos, ese proceso que vos haces para llegar ahí? ¿No? Es cómo haces el camino, la construcción de llegar ahí y no pensar de un ideal que es inalcanzable, que se vuelve una utopía. Entonces, eso también aparece mucho en los adolescentes. Por ejemplo, no voy a dar nombres de influencer, pero hay una persona de Montecasero también, en donde apunta a pensar que tener un roller, tener un auto de Miami, y vos decís, pero, a ver, es la realidad que él vive y a él le sirvió, ¿no? Pero bueno, de esa manera están estas las cuestiones más piramidales, donde él vende una mentoría, sí, sí. Y el adolescente piensa que si yo compro la mentoría de él, voy a ser como él. ¿Por qué? Porque están atravesados por ese ideal y también se arma como un enlace de la falsa identificación con ese adolescente que está en Miami, que salió de Montecasero y que salió de un depósito, como bien él dice. Sí. Entonces y uno se identifica porque, bueno, capaz que la realidad de hoy es adolescente, está trabajando en un depósito, está trabajando, no sé, en negro, está trabajando, no adolescente, pero ya estamos hablando de jóvenes, pero por ahí el adolescente apunta a eso y qué es lo que hay que hacer para llegar a eso. Y están desesperados de poder hacer así. Es un chispazo y que todo se arme. Y la verdad es ahí donde entran en confrontación, a veces con los papás, ¿no? Sí. Que los padres vienen de la vieja escuela, Claro. De gente laburadora, gente laburante que arrancó de abajo y fue construyendo su camino poco a poco. Y capaz que seguramente de una manera un poco más ardua, más difícil, ¿no? Más austera, ¿no? Nosotros, perdón que te corté en esta oportunidad, pero bueno, justamente por ahí nosotros quedamos, bueno, las generaciones van evolucionando, por ahí no de la manera que queremos y tal vez nosotros somos culpables en esta generación de tal vez transmitir o darle cosas que por ahí no teníamos a nuestro alcance, pero nuestra vida, digo, en una generación donde existía, o sea, no existía nada de la tecnología,
era todo más austero, todo más rústico, y igualmente adquiríamos otros valores que por ahí, y ahí donde yo me quiero detener también, que ingresa la parte de, por ahí, no sé si rigidez, ¿no? Pero por ahí algún tipo de disciplina en estas cuestiones. ¿Está mal hablar de la disciplina ante la educación de los chicos? Tanto en el colegio, ayer yo puse noticias, por ejemplo, de lo que sucede en los colegios también, que cada vez está en más aumento entre las peleas que llevan a la muerte, de aquellos que ingresan al colegio con armas, que tienen que ver con cuestiones de esta, ¿no? De encontrarse con el bullying, no encontrar su lugar. ¿Quién es el culpable en esta cuestión, si es que lo hay, ¿no? Digo, la educación por parte de los colegios, por parte de los padres que no supimos entender de que no tendríamos o nos tendríamos que adaptar a esta época donde también nosotros tendríamos que colaborar con el ordenamiento de esas fotocélulas que aparecen en la cabeza, esas tarjetas que se van acomodando, me imagino que vos tendrás la palabra técnica, y que saltamos, ¿no? Como disco rígido cuando hacemos la limpieza de una tarjeta a la otra y nos quedamos en el medio sin poder pulir ciertas cosas que son elementales para la vida. No sé si por ahí me expresé bien. Sí, a ver, en el análisis a veces uno no buscamos un culpable, ¿no? Entiendo la pregunta, pero no buscamos un culpable, sino que buscamos saber cómo ese adolescente que ejerce violencia, de dónde viene la proyección de esa violencia, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene ese constructo? ¿Por qué se construyó esa violencia como respuesta, ¿no? Sí. Como respuesta y como mecanismo, ¿no? Frente a eso que a veces se siente amenazante o una manera de dar una respuesta. Y a veces no se siente amenazante y responde de esa manera porque bueno, hay situaciones, voy a hablar muy genérico, no quiero que donde hay adolescentes que aprenden dentro de sus casas ese tipo de respuestas. A veces hay problemáticas dentro de la casa donde el adolescente está sumergido en eso y no sabe cómo gestionar eso y qué hace. Y manifiesta estas conductas que a veces son alarmantes, pero ¿por qué alarmante más allá de que pone en peligro en sí mismo o pone en peligro a otro? Que me parece que eso es muy importante, pero también alarmante a que algo está pasando ahí. El adolescente cuando se manifiesta con conductas, ya sea agresiva, angustiante, cualquier tipo de conducta, algo te está diciendo. Siempre el adolescente algo dice. A ver, es lo que dije anteriormente, hablábamos de la culpa de los padres. A veces los padres tienen como esto de cubrir la falta. En psicología la falta tiene que ver con algo más simbólico, de lo simbólico que creer este dicho, ¿no? Que dicen los padres. Yo no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me pasó, yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Sí, y a sus hijos les va a faltar lo que le tenga que faltar. Después hay que ver qué pasa con eso que falta. Digamos, ¿por qué? Porque el padre está como esto de que a partir de su proyección, lo que le pasó, desemboca en ese hijo eso que a él le pasó, o a ella. Entonces, a ellos les pasó eso. No significa que a sus hijos les vaya a pasar. Y si les pasa, bueno, estamos en otro tiempo, es otro adolescente, no sos vos, es tu hijo. ¿Y qué pasa? Es como que se quedan pegados a que si a ella le pasó o a él le pasó, a él también le va a pasar. Y a veces no pasa. Y si pasa, bueno, capaz que el adolescente lo resuelve de otra manera. Lucas, en ese contexto, ¿no? Como para que no se me vaya la idea, y en el tratamiento, ¿no? Porque te encontrás con dos facetas, ¿no? Problemáticas totalmente distintas. Digo, el abordaje también es diferente. ¿Cómo vos como profesional te adaptás a ese grupo generacional, ¿no? Con problemas, si bien somos contemporáneos, porque no es que uno, no, de aquel tiempo, no existe aquel tiempo, estamos en el mismo tiempo, nada más que condiciones diferentes, porque el tiempo pasa rapidísimo y que el contexto va mutando tal vez. Nosotros, digo, para una generación anterior, estábamos conformados de una manera, pero también tenemos nuestros problemas,
¿no? O sea, consideramos que por ahí toda esa problemática que no lo hemos adquirido en algún momento, ¿no? Lo enfocamos ahora porque también nos tenemos que adaptar, que capaz que es doble, ¿no? Nos tenemos que adaptar a lo que es el uso de la tecnología y demás, y el joven que ya convive con esto, ya convive con una realidad totalmente diferente, consumismo, de lo inmediato, y son tratamientos diferentes, ¿no? ¿Cómo lo podés defragmentar vos en una situación, con una condición, por ejemplo, de yo adulto, ¿no? Con esa generación que estuvo formada de otra manera y este joven que está con de una manera totalmente diferente, por ahí más frágil, con situaciones que vos tenés que desarrollar, que se va desarrollando con el contexto también, ¿no? De poder aceptar un montón de cosas que antes no se aceptaban. La pregunta entonces, ¿cuál era? Perdón que... Claro, el abordaje, ¿no? ¿Cómo te encontrás vos a esta altura para cómo desfragmentás las dos generaciones, digo, o tres, no sé cuántas generaciones hay ahora? Primero, antes que nada, lo que pasa es que dentro de un sistema familiar, como bien vos decís, hay generaciones diferentes y hay que contextualizar al sujeto. Sí. ¿No? Cuando hablamos de sujeto, ¿por qué digo sujeto? Porque es la persona en análisis. En psicología se dice sujeto. Contextualizar, ¿no? Ese papá y esa mamá, ¿en qué contexto vivió? ¿No? Es como analizarlo de manera paralela a esa adolescente, en qué contexto está, y ese papá en qué contexto se crió o se desarrolló, ¿no? Y en esos diferentes contextos, de esa es la manera de abordarlos, entender por ahí que a veces se acerca ese papá y dice, me preocupa esta situación con mi hijo, ¿qué pasa? Yo lo que encontré, la diferencia entre el contexto de ese papá con el contexto de este adolescente, es que se juega mucho hoy la fantasía y el imaginario en los adolescentes hoy. La problemática pasa mucho por el sobrepensamiento hoy. Y en la época de los padres, capaz que pasó algo mucho más de la realidad en sí. Si sufrían violencia sufrían. Si pasaban en cuestiones económicas, como que había cuestiones, no digo que el adolescente hoy no le pasen problemáticas que estén, pero a veces el adolescente hoy está mucho del sobrepensamiento, muy de la fantasía, del imaginario, sí. Y el inalcanzable, porque viene con la revolución del mercado y la tecnología. Hoy todo es muy rápido. Hay un término que habla un autor que se llama Bauman, habla de la modernidad líquida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todo se diluye más rápido. Que el teléfono, que sale un teléfono y a los 2 días o a la semana está haciendo un teléfono de una categoría mucho más alta, los vínculos se disuelven mucho más rápido. Y antes eso no pasaba. Claro. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy trae, la tecnología, el contexto mercantilista, capitalista, trae una cuestión mucho más de lo diluible, de algo que es tan rápido de consumir y cambiar, que antes no. Antes no pasaba eso porque ese papá y esa mamá se armaron en un contexto donde las problemáticas eran otras, donde tenías un quiebre en el contexto, estamos hablando del contexto argentino, ¿no? Sí. En donde hubo corralitos, donde hubo crisis económica, donde tenían que volverse a rearmar de vuelta a la Argentina con una cuestión económica atravesada socialmente, que la problemática social era otra. Claro. Hoy el adolescente tiene otra problemática, pero por ahí yo lo que abordo es qué tan real es tu problema, qué tan real y cómo vos, que por ahí yo no digo que el adolescente no lo padezca, pero qué tan real es esto y qué tan imaginario es esto lo que a vos te pasa. Y también el adolescente. Bueno, a ver, hablemos un poco de tu fantasía, de tu imaginación, de lo que vos proyectás. Pero bajémoslos a tierra, a la realidad que hoy estás. ¿Hay posibilidades de esto? Y si hay posibilidades, ¿cómo vamos a llegar a esto? Porque el adolescente se apura un montón, sí. Va a unos tiempos muy rápidos. Y ahí está donde aparece el choque generacional entre ese papá donde dice, mirá, que yo para laburar tuve que laburar 20, 30 años para tener lo que tengo hoy. Sí, sí. Y el adolescente te dice, no, si yo prendo una cámara, un streaming
o me armo algo y ya estoy con la visualización y ya tengo Sí. sponsor. Y vos decís, no, estás equivocado, pibe. No es así, no es por ahí.